todos. Es una bendición estar en este lugar, el poder venir a alabar a nuestro Dios, a exaltarlo, a bendecirlo. Es un regalo de Dios que podamos tener esta familia, donde nos podamos reunir y ser parte de lo que Dios está haciendo. Hemos alabado a nuestro Dios, lo hemos bendecido. Y la verdad que Dios está haciendo cosas maravillosas. Antes de pasar al tema, les queremos contar de que esta semana lo estuvimos anunciando, pero esta semana fue el evento de Verbo Norteamérica, donde nos reunimos de diferentes congregaciones, las de Canadá, todos los de Estados Unidos y los de México. Es un tiempo muy bonito, un tiempo en familia, y es un tiempo donde podemos saber que tenemos una familia. Ahí tenemos una foto de los que están, de líderes de las iglesias, de diferentes iglesias, y hicimos la invitación para que todos podamos ir. La verdad que es un tiempo muy edificante, un tiempo donde hablamos del Señor, el Espíritu Santo se mueve de una forma muy especial. Tenemos diferentes congregaciones dirigiendo la alabanza y realmente podemos ver diferentes formas de expresión de la alabanza. Y entonces es muy edificante, es muy bonito. Los temas obviamente son de mucha edificación y el tiempo de compañerismo. Y el saber que tenemos una familia grande, una familia con la cual podemos compartir y de la cual somos parte. Así que solo les queríamos contar de que estuvimos por allá en Austin, Texas, y fue un tiempo muy edificante. Y obviamente siempre que estamos allá todos dicen, ay, nos saludas a los hermanos, nos saludas a algunos por nombre, otros nos dicen a toda la congregación. Así que reciban el saludo que todos ellos, los que vinieron ahí, les enviaron, y que yo sé que nos aman. Vemos personas que hemos visto seguido, otros que no vemos tanto, pero siempre es muy edificante. Así que eso fue a manera de reporte. Así que fue un tiempo muy bonito. Y bueno, hoy entramos a nuestro tercer tema de la serie del libro de Santiago. Y bueno, hablamos el primer domingo acerca la introducción realmente del libro de Santiago. Como decía Estuardo, la semana pasada estuvo hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios, leer su palabra. Y hoy vamos a tocar un tema que, si usted ve ahí en sus papelitos, dice el poder de estar juntos. Así que si ustedes pueden ver ahí les voy a dar unos segundos en los que se entregan sus panfletos, sus bosquejos. Y la idea es que podamos seguir la prédica y que podamos ir llenando. Los versículos usted los va a encontrar ahí o los va a ver proyectados en la pantalla. Así que donde usted guste leerlos, siéntase en toda libertad. En el capítulo 1 de Santiago, cuando estábamos leyendo, vimos de que nos habla de que él escribe a la iglesia que está dispersa. Él le habla a los judíos cristianos que están dispersos y él les está hablando a ellos, pero les está haciendo un llamado a pensar en volver y comprometerse a estar unidos y a estar juntos. Y a lo largo del libro de Santiago, él les está hablando de la importancia de estar juntos. Le está hablando de que debemos de estar juntos. Y él habla como de redescubrir el poder de estar juntos. En Juan 17, 21, 23 dice: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Y dice: para que el mundo crea que tú me has enviado. Y en el 23 dice: permite que alcancen la perfección de la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Vamos a empezar orando y pidiendo al Señor que bendiga este tiempo y que su palabra pueda tocar nuestros corazones. Ahí donde estás,
Ora conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que seas tú hablándonos en esta tarde, que sea tu palabra, que nosotros podamos recibir de ti, que seas tú hablando directamente, que tu espíritu sea el que hable, Señor. Yo de mi parte me pongo en tus manos, pero ayuda a que no sean mis pensamientos, no sean mis ideas, sino que sean tus pensamientos, Señor, para que tengan la efectividad que tú deseas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar, le puedes dar un fuerte aplauso al Señor, que Él es digno de alabanza, digno de adoración y digno de exaltación. Muy bien, les decía que Santiago está hablando acerca del poder de estar juntos y le está hablando a una iglesia que está dispersa. Están por todos lados, pero ellos les dicen, hey, recuerda de la importancia de estar juntos. Y en Juan 17:21 habla de la importancia de la unidad. Y como les decía, dice, para que el mundo crea que tú me has enviado, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado, que ellos alcancen la perfección de la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado. ¿Ustedes quién creen que está en contra de todo eso? Pues el diablo, ¿verdad? Imagínense cuando habla de la unidad, dice que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué creen que dice el diablo? Pues no, que no haya unión, porque si no hay unidad, el mundo no va a creer que los enviaste. Entonces necesitamos esa unidad. Y ahí es donde el enemigo sabe. Dice, si hay unidad, el mundo va a saber que los enviaste. Si hay unidad y hay perfección en la unidad, ellos van a reconocer que Dios envió a Jesús. Entonces el enemigo siempre va a venir a tratar de romper esa unidad. No quiere la unidad. Y entonces Santiago nos habla de lo que yo le llamaría los perturbadores de la unidad. Él habla de aquellas cosas que rompen la unidad. Y en el libro de Santiago, tal vez lo seguimos leyendo, vamos a ver una parte que dice, que diría como, quiero que estemos juntos, quiero que entendamos lo importante de la unidad, pero no quiero que le pongas atención al perturbador de la unidad que se llama chisme. Yo quiero que estemos juntos, que trabajemos en unidad, pero yo quiero que le pongas atención al perturbador de la unidad que se llama ego, que se llama orgullo. Igual, yo quiero que tú trabajes en la unidad, le está hablando a la iglesia, a todos, pero quiero que trabajes en tus palabras, en lo que tú vas a decir, que no sean palabras que traigan muerte, sino que palabras que traigan vida. Y así habla de varios perturbadores, pero hoy a mí me toca hablar, o yo voy a hablar de un perturbador que se llama el favoritismo, el tener a alguien preferido, el favoritismo. Y les quiero enseñar un video, es un video chistoso obviamente, que es de una señora obviamente que no refleja lo que es Dios, pero se los quiero poner porque quiero dar esa introducción al tema del favoritismo. Mamá, ¿quién es tu hijo favorito? Tu hermano. ¿Cómo que mi hermano? Pues ¿para qué preguntas quién es tu hijo favorito? Pues tu hermano. Las mamás tienen que decir que no tienen hijos favoritos. Pues sí, eso se tiene que decir, Gustavo, pero pues ya es pura mentira. Por supuesto que tenemos un favorito, un preferido siempre. ¿Y por qué mi hermano? Pues porque nació primero. ¿Y yo qué culpa tengo de nacer después? Tampoco él tuvo la culpa de nacer primero. Por eso le sirves primero la comida a él, ¿verdad? Te puedes esperar que le sirva a tu hermano mayor primero y luego a ti, no seas egoísta. No manches, siempre lo supe. Entonces, ¿para qué preguntas si siempre lo supiste? Tienes que cuidar los sentimientos de tu hijo. Aparte, su novia me cae mejor. ¿Qué te pasa, mamá? Y porque se preocupa por su mamá. Pobre de nosotros los hijos pequeños. Ay, sí, pobrecitos. Por eso existen los psicólogos. Muy bien, pues eso fue un poquito, la idea era traer un poquito de sonrisas, ¿verdad? De chiste a esto, pero vamos a hablar del favoritismo. Y obviamente lo que vimos ahí no es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y lo que yo puedo empezar diciéndoles es que Dios no muestra favoritismo. Dios no tiene favoritos. Dios no muestra favoritismo. Ahora, ustedes tal vez me han escuchado a mí antes decir que en alguna plática yo dije, yo soy el favorito de Dios. Lo dije hace tiempo atrás, yo soy el favorito de Dios. Sí lo dije,
Pero también en esa misma plática yo dije, pero yo no soy solo el favorito de Dios, tú también eres el favorito de Dios. Todos somos el favorito de Dios, porque eso es lo que es nuestro Dios. Fíjense que yo tengo una sobrina y, bueno, ahora ya está más grandecita, pero estaban mis dos hermanas y llegan con ella, llega la primera, yo estaba cerca de ella, entonces llega la primera, mi primera hermana y le dice, ¿quién es tu tía favorita? Y ella le dice, pues tú, tía. Ay, qué linda. Y la abraza, ¿verdad? Y en eso se va y viene mi otra hermana y le dice, ¿quién es tu tía favorita? Pues tú, tía. Y la abraza, ¿verdad? A las dos le dijo lo mismo. Las dos son sus favoritas. Y en Romanos 2:11, tal vez tú lo has visto antes, sé que lo has leído antes, y dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Pero si te vas a la versión, nueva versión internacional, está en tus notas también, dice, porque con Dios no hay favoritismos. Esa es la versión de la nueva versión internacional. Con Dios no hay favoritismos. Dios no hay favoritismo, no tiene sus favoritos. Yo creo que no hay un versículo más claro. Ahí podríamos dejarlo. Para mí eso está clarísimo, ¿verdad? Dios no hace favoritos, así que no hace favoritismo. Así que si le preguntáramos a Dios, Dios, ¿quién es tu favorito? Yo creo que sería con mi sobrina. Eres tú, mi hijo. Pero ¿sabes qué? También la persona que está al lado tuyo es mi favorita. Aquella persona que tú crees que no se lo merece, también es mi favorita. Aquella persona que tal vez no ha venido, no se ha reunido muchas veces con ustedes, también es mi favorita. ¿Te acuerdas de aquella persona con la que has tenido algún problema, alguna situación? También es mi favorita. ¿Saben por qué? Porque Dios no hace no tiene favoritismo. Él nos ama a todos. Y eso es lo que podemos tener la seguridad. Muchas veces podemos caer en el error de que, mira, ora tú porque como que Dios te ama más a ti o Dios te escucha. No, Dios nos ama a todos, Dios nos escucha a todos, Él no tiene favoritos, tú eres su favorito, yo soy su favorito, Él nos ama a todos. Y esa es la bendición que tenemos y el regalo que tenemos. Así que tal vez tú puedas venir de una familia en la cual hubo favoritismo, pero ese favoritismo crea división. Y podemos ver que tal vez en esas familias hubo una división entre hermanos por el favoritismo que fue enseñado a alguien. Tal vez tú has vivido eso en la escuela. Y en la escuela había un favorito de los maestros. Y eso pudo haber creado división entre los estudiantes. Tal vez en el trabajo tú viste que había un favoritismo. Y eso causó división en los compañeros. Entonces, ese favoritismo viene a destruir la unión, viene a destruir familias, viene a destruir amistades, porque el favoritismo, y por eso es que la Biblia habla de eso, del favoritismo. Y obviamente, así no trata Dios a su familia. Ni nosotros deberíamos tratar así al cuerpo de Cristo, a las personas que están alrededor de nosotros. Así como Dios, que no tiene favoritos, no enseña favoritismo, igual nosotros deberíamos de hacer con todas las personas. Y Santiago va directo al punto. Y miren, y dice claramente, ¿verdad? Déjame mostrarte lo que dice ahí en Santiago 2:1. Dice, hermanos míos, estamos en el libro de Santiago y ahorita ese es el versículo 1 del capítulo 2. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Eso lo habla en la nueva versión internacional. Y después él dice, déjenme mostrarles cómo se ve eso. Y dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Se atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Entonces Santiago les está diciendo, hey, no debe de haber favoritismo. Y después les explica, así es el favoritismo. Y eso nos ayuda a entender a nosotros cómo estamos, ¿verdad? En qué estamos parados. Así que en el punto 1, vamos a ver
el problema del favoritismo. Y el favoritismo afecta tu forma de ver. Pongan ahí, pongan ver. Matthew, te podría pedir el aire de aquí. Si me lo podrías bajar, por favor. El favoritismo afecta tu forma de ver. Cuando miras alrededor en una sala, en un lugar donde estás, observas a la gente que comparte, ¿qué es lo que ves? Porque el favoritismo distorsiona nuestra visión. El favoritismo crea zonas ciegas. Y entonces el favoritismo, cuando estás en un lugar, ¿qué ves? Y muchas veces los pasamos como por nuestro propio filtro. Ah, esta persona sí, esta persona no. Tenemos un filtro donde vemos a las personas. Pero Dios no lo hace así. ¿No creen que qué bueno? Que Dios no lo hace así. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque si fuera así, imagínense si no caemos entre los que sí le caen bien. Pero no es así. Dios no tiene favoritismo. Entonces, esa no es la forma en que Dios ve al mundo. Ahora, yo te pongo un ejemplo. Imagínate que hay dos personas que tienen una playera de la misma compañía, pero uno tiene, vamos a poner así, la camisa o la playera de México. Y el otro tiene la playera de Guatemala, vamos a poner así. Entonces, cuando tú llegas al lugar y tienes que ir a hablar con alguien, ¿a quién le vas a ir, verdad? ¿Al de México o al de Guatemala? Y tú tienes que tomar una decisión. Ahora, ¿con quién te vas a identificar? Puede ser que, y nosotros eso nos identificamos muchas veces, nos identificamos por la camisa, por la forma en que se ve la persona, por su pelo tal vez, por su apariencia, porque esta representa a mi gente y por eso voy a hacer. Pero estamos pasándolos por un filtro. Y entonces podemos caer en eso, de estar teniendo nosotros favoritismo. Y tal vez podríamos pensar, pero eso no es favoritismo. ¿Ustedes creen que no es favoritismo? Y muchas veces cambiamos nuestro comportamiento simplemente porque esta persona parece más como de las mías. Como que le voy más. Y Santiago te dice, cuando ves al rico, ¿lo tratas de una forma? Cuando ves al pobre, ¿lo tratas de otra forma? ¿No los deberías de tratar igual? Eso es lo que nos está diciendo Santiago. No hay favoritismo. Dios no hace favoritismos. ¿Por qué los estás haciendo tú? ¿No quieres ser tú como Dios? ¿No quieres tú ser más como Jesús? No puede haber favoritismo. Entonces, ahí en tus notas pon donde dice Santiago lo que nos está diciendo Santiago. Tenemos que quitar el filtro del favoritismo de nuestras vidas o de nuestra vida, porque así no es como Dios ve las cosas. Dios no lo ve a través de un filtro. Dios no filtra a quién ve, a quién no. Dios nos ama a todos y eso es lo que dice su palabra. Entonces, anota por favor, tenemos que quitar el filtro del favoritismo de nuestra vida, porque así no es como Dios ve las cosas. Dios las ve sin favoritismo. Y fíjense que lo interesante es que Jesús en su vida nos demuestra que Él no tenía favoritos. Y Él borró esos filtros de favoritismo de mucha gente. Porque la gente, los eruditos de la palabra, le decían, tú no te puedes juntar con los pecadores. ¿Y qué hizo Él? Hoy voy a ir a cenar a tu casa. Y todos sabían que era un pecador, ¿verdad? Porque robaba y todo. Hoy voy a ir a comer a tu casa. Rompió el filtro. La gente decía, ¿qué pasó aquí? Y Él dijo, no, voy a ir a cenar a tu casa. La gente le dijo, tú no te puedes juntar con esas mujeres. Y Él fue al pozo, empezó a hablar con la mujer, ¿se acuerdan? En el pozo. Se sentó a conversar con ella. Y toda la gente había dicho, wow, rompió ese filtro. Y le decía, no te puedes juntar con estas personas, no te puedes juntar con las otras. Y él decía, con ella no voy a juntar, porque este necesita liberación, porque este necesita una sanidad, porque este necesita que alguien les hable de amor.
Entonces, Jesús no tenía favoritos. Aunque la gente decía, wow, debería irse solo con los que son muy, muy espirituales. No, él dijo, no, yo me voy con todos. Entonces, Jesús se aseguraba que la gente fuera liberada, que la gente fuera restaurada, que la gente fuera sanada. Y hizo eso, rompió esos filtros. Ahora, lo interesante es que habíamos pensado que los discípulos habían aprendido porque caminaron con él. Entonces, es como, pues Dios no hizo acepción Jesús no hizo acepción de personas, no hubo favoritismo. Y uno diría, bueno, con todas las historias que podemos ver, eso sería. Y tal vez podemos nosotros caer en lo mismo, ¿verdad? Y decir, ¿cómo va a ser si la Biblia dice eso? Pero fíjense que a Pedro le llaman de ir a la casa de Cornelio. Cornelio no era judío. Y él dudó y decía, ¿será que voy o no voy? ¿Pero por qué voy a ir si él no es judío, no son judíos, son gentiles? ¿Voy o no voy? Y él estuvo con eso. Él estaba haciendo ahí excepción de personas, tenía un favoritismo por aquellos que no eran, por los que eran judíos, y él lo sentía ahí. Pero él llega al lugar y hay una manifestación de Dios increíble. La presencia de Dios estaba sobre los gentiles. Y en Hechos 10:34, lo podemos leer, dice así: Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. En ese momento, dijo Pedro, ahora me doy cuenta que no hay favoritismo. Imagínense, había estado con Jesús tanto tiempo, pero en ese momento se dio cuenta. Y muchas veces así necesitamos nosotros. Lo hemos leído el libro de Santiago, hemos visto lo que dice la Biblia y hemos oído cuántas veces que Dios no hace excepción de personas, pero tal vez nosotros no nos ha caído el 20, diríamos, ¿verdad? Y ese es el momento donde le podemos pedir a Dios, Señor, danos esa revelación. Yo quiero entender eso. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Entonces a Él se le abrieron los ojos. Y muchos de nosotros vamos a necesitar eso, que se nos abran los ojos y podamos no tener este favoritismo. Regresando al ejemplo de las playeras que les dije. Si usted se imagina a estas dos personas y usted dice, bueno, voy a ir con este y voy a ir con la otra, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Las playeras fueron hechas en la misma compañía. El que hizo las playeras no dijo, voy a coser solo las de Guatemala. O iba a decir, solo voy a coser las de México. No, él cosió las dos. Y nosotros así es como a veces los vemos. Y lo que no nos damos cuenta es que fueron hechas por el mismo fabricante. De adentro son iguales, de afuera son diferentes. Pero nosotros muchas veces vemos por lo de afuera. Y Dios nos dice, vean por lo de adentro. Ve a la persona internamente. Y entonces, el diseñador de esas playeras las diseñó igual. Solo es la apariencia. Y nosotros nos pasa igual. Tenemos un diseñador que es nuestro Dios todopoderoso. Y Él nos hizo a nosotros perfectos. Somos diferentes, pero no para que nos juzguemos unos con otros. Nos hizo diferentes, pero si nos vemos internamente, hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, nos debemos ver lo interno. Y ahí es donde no va a haber favoritismo. Entonces, aquí es donde nos podemos ver. En 1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Qué ves tú? ¿Las posesiones o a las personas? ¿Qué vemos nosotros? ¿El comportamiento? ¿Qué vemos nosotros? ¿Lo externo o lo interno? ¿Cómo juzgamos? ¿Qué filtros, a través de qué filtros los pasamos? Y ese es, como yo les decía, ese es un perturbador. Y no deja que nosotros veamos las cosas como son. Hace muchos años fuimos a una iglesia en Betel, en Redding. Y fíjense que habíamos bastantes personas y habían bastantes líderes, ancianos que presiden y líderes del ministerio.
Y nos dijeron, bueno, hay unas personas que van a estar dando palabra profética. El que quiere ir, puede ir ahí, ¿verdad? Entonces uno hacía fila. Y nos dijeron, puede ser que hayan algunos niños ahí también. Pero Dios habla a través de ellos también. Y yo creo que no solo yo, sino que más personas estuvimos pensando, ojalá que a mí no me toque un niño, porque ¿qué me va a dar un niño a mi palabra, verdad, profética? Está muy chiquito. ¿Y qué va a decir? Y muchas veces nuestro favoritismo nos hace que miremos diferente. Porque entonces yo ya estaba viendo, ¿será que este puede? ¿Será que sí? Y estoy viendo lo de afuera, aunque era un niño, no estoy viendo lo de adentro. Pero me tocó, y cuando me tocan, ¿qué creen que me tocó? Un niño. Y entonces habían 2 adultos y un niño. 7 años, 8 años, tal vez tenía el niño. Y me dicen, siéntate, te vamos a dar una palabra profética. Pero ¿sabes qué? Lo va a hacer él. Me dijeron los 2 adultos. Nada de que él está aquí para vernos. No, él te la va a dar. Y lo graban, ¿verdad? Y lo que me empieza a decir el niño, no me conoce, obviamente, ¿verdad? Wow, súper acertado. Cosas que me decía, mira, el Señor dice esto, yo puedo ver esto. Y yo dije, wow, o sea, sabía que era Dios. Cuando yo salió bueno, él sí, ahora es el director del ministerio. Me dijo, ¿cómo le fue? Dijo, sorprendente, increíble. Lo que me habló también súper acertado. ¿Saben? Nosotros nos íbamos a perder la bendición de recibir eso de Dios porque estamos viendo por medio de nuestros ojos del favoritismo. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero queremos que nos hable de la persona que nosotros queremos. Que nos hable, que el vaso que va a usar sea el vaso que a mí me gusta. Y a veces perdemos de recibir de Dios porque no me gusta el vaso, ¿verdad? No me gusta la persona. Entonces creamos ese favoritismo. Ahora, mire lo que yo les leí en Santiago, vamos a regresar a Santiago 2, del 2 al 4. Y se acuerda que le leí la parte, dice, supongamos que en lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese aquí usted en un lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí o siéntate en el suelo, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Pero dice, pero al pobre le dicen, ¿verdad? Quédate ahí, de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. El favoritismo afecta tu forma de hablar. Entonces pone ahí, hablar, pon en tus notas. Y afecta tu forma de hablar porque al rico le dices, oh sí, siéntate aquí, pasa adelante. Y al pobre, no, vete al fondo. Aquí no te quiero, disculpa, no va a salir bien en la foto, ¿verdad? Y no te quiero que salga en esa foto, vete para atrás. Entonces, el favoritismo afecta nuestra forma de hablar. Así que lo que ves está afectando tu forma de hablar. Y tenemos que entender que el enemigo hace mucho daño en nuestra unidad a través de nuestra lengua. El enemigo se aprovecha de nuestra lengua para causar esa división. Porque nosotros nos dejamos llevar por sus artimañas para caer en el favoritismo. Entonces escribe ahí, por favor. El favoritismo es un lenguaje que excluye. El favoritismo es un lenguaje que excluye. Pero y pone ahí, estar juntos es un lenguaje que incluye. Por eso es que debemos de cuidar lo que decimos para poder juntos restaurar nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras casas. Y tenemos que tener cuidado de qué es lo que nosotros hablamos. Había una señora que estaba hablando con una amiga. Estaba hablando de su hija. Su hija, excelente estudiante. Su hija era de esas personas que les gusta leer mucho, muy aplicada, muy organizada, excelente estudiante. Entonces está hablando con su amiga y le dice, ¿sabes qué? Sí, así es mi hija. Y la otra la amiga le dice, oh, es muy inteligente. Y así es
muy inteligente, ha sacado muy buenas calificaciones. Y en ese ratito que le estaba diciendo eso, pasa el hijo. Y el hijo así bromeando le dice, sí, yo soy el que no soy inteligente de esa familia. Y se ríe, ¿verdad? Y pasan y todos se ríen. Pero en ese momento, la mamá dijo, ups, yo me dejé llevar por lo que dice la sociedad, que los inteligentes son los que sacan buenas calificaciones. Y halagué solamente a mi hija, como que es mi favorita. Y entonces en ese momento se le ocurrió decir, pero, dijo la mamá, tengo un hijo, que es lo mejor. Este hijo, donde va, hay una luz especial. Mi hijo cuando habla es súper especial, la gente recibe mucho de él. Tiene una personalidad extraordinaria y no dudaría que él va a ser una persona exitosa y va a realizar su negocio y va a ser muy, muy exitoso porque es una persona con una personalidad excelente. Y también, y entonces empieza a hablar bien de él y cuando está hablando de eso, el ambiente cambia. Y dice ella, cambió la atmósfera completamente. Y el hijo se sintió bien y todos, ya no hubo favoritismo, porque cuidó sus palabras. Y ella se dio cuenta que lo que había hablado había sido, aunque sonara bien, había creado división y había creado un favoritismo y no habían sido palabras de bendición para el hijo. Para el hijo habían sido tal vez palabras de muerte. Para la hija, qué bonito, pero para el hijo no. Y él se dio cuenta y reaccionó. Ella reaccionó y habló. Entonces, tenemos que tener cuidado de qué hablamos. ¿Y cuál es que no tengamos favoritismo? Señor no tiene favoritos. Y como vimos, está en Santiago ahora, claramente dice, Dios no tiene favoritos. Una predicadora la invitaron a compartir. Fíjense que era una joven. Y le invitaron a un evento de damas un poco mayores. Pero le invitaron a ella y eran sus primeras veces y dijo, pues voy, ¿verdad? Se preparó, estuvo orando por todas estas mujeres. Se preparó para dar su mejor palabra, pidiéndole a Dios que le dirigiera, que le ayudara. Estudió bastante su tema y se fue al hotel donde era el lugar. Cuando iba caminando hacia el salón, que hay varios salones, había una señora en la puerta, ya un poco mayor, vestida con un vestido largo, ¿verdad? Y entonces ella vio que estaba el rótulo del evento a donde iba. Esta jovencita iba vestida, ella explica que iba vestida con un pantalón, con una, no sé si decimos chumpa, ¿verdad? Una jacket de cuero. Entonces cuando iba con jeans y con una jacket de cuero. Entonces cuando iba llegando dice, hola, vengo al evento. Y la señora le dice, ay hija, creo que te has confundido. Porque este es un evento es un evento cerrado, es solo para ciertas personas. Y yo creo que tú tienes que seguir caminando. El nightclub está ahí al final, le dijo. Ahí creo que es donde lo que tú estás buscando. Imagínese. Ahora, esta predicadora dice, le iba a predicar a las mujeres. Había estado orando por ellas. Había estado preparándome tanto tiempo. Y cuando llego, esta señora me dice, sí, te toca ir al nightclub, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que pasó? Esta señora mayor, que aunque tal vez fue muy, muy cordial, no se dio cuenta que esta era la persona a la que traía la palabra. Y lo que pasa es lo que les decía antes. A veces vemos a las personas, hablamos lo que nos tenemos que decir, o queremos de que Dios nos hable con cierto tipo de personas, a través de ciertos tipos de personas. Dios te puede hablar a través de la persona que Él quiera, porque el que habla es Él, no es uno, es Él. Entonces, nos damos cuenta que podemos caer en esos favoritismos y tenemos que cambiar. Y el último, pone ahí, el favoritismo afecta tu forma de actuar. Y en Santiago
2, 8 y 9, lo tienes ahí en tus notas, dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de transgresores. Y después en Santiago también 2, 2 y 13 dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Entonces nos está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres saber cómo derrotar al enemigo del favoritismo? Amando a tu prójimo como a ti mismo. Amando a tu hermana, amando a tu hermana, a tu hermano, a tu hermana. Y dice claramente, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Cuando estamos demostrando favoritismo, somos culpables. Y dice que estamos pecando. El favoritismo, dice la palabra de Dios, es pecado. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que analizarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a derrotar al enemigo en esa área? Amando al prójimo como a nosotros mismos. El enemigo es muy sutil y entra despacito y va creando esas divisiones. Y en la iglesia lo podemos ver también. Entra sutilmente, empieza a hablar de esto, empieza a hacer elecciones y empieza a crear ese favoritismo. Y él ya sabe, el enemigo sabe, si él puede crear ese favoritismo, puede crear una división. Y esa es su estrategia. Y eso es lo que nos está hablando Santiago. Estén atentos. Entonces, Santiago nos está diciendo, no importa cómo se ve tu prójimo, cómo suena o en qué empaque viene. Es parte de la familia y necesitamos amarlos como Dios nos ordena que los amemos. Y yo tengo que entender esto. No tengo que seguir lo que el mundo me dice. Porque el mundo te dice, escoge esto otro. Ah, mira, esto es más bonito. Esto es lo que necesitas ver. Pero yo no quiero seguir lo que el mundo me dice. Quiero seguir lo que Dios me está diciendo. Y Dios me está diciendo, no hay favoritismos. Tú tienes que ser igual con todos. Y ahí es donde necesitamos pedirle a Dios, ayúdanos a que no tengamos favoritos. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, porque nuestra naturaleza nos hace eso, ¿verdad? Escoger. Y tal vez podemos cometer esos errores. Y solo para concluir, Santiago le está diciendo a la iglesia, o le está rogando a la iglesia, no hagamos lo que hace el mundo. No nos separemos por lo que vemos. No usemos nuestras palabras para dividir. No usemos nuestras palabras para demostrar preferencia. Dejemos que el amor fluya. Y eso es lo que está diciendo. Amémonos unos con otros. Así que tenemos que confrontar el favoritismo, porque así va a cambiar cómo vemos las cosas. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Y cómo actuamos? Y tenemos que cuidarnos muy bien, porque el enemigo lo sabe. Y muchas veces cuando hablamos y caemos en el favoritismo, no hablamos vida, hablamos muerte. Y las personas que están alrededor se sienten o nos podemos sentir. Cuando tú no estás hablando, y no solo hablo en la iglesia, en tus familias, con los amigos, cuando hablamos favoritismo, ¿cómo se sienten las otras personas? Y entonces estamos creando división. Lo que hizo esta señora, lo que vimos en el video al principio. Yo sé que es una broma, es un video chistoso, pero eso puede causar mucha división. Imagínate que venga el hijo, le diga a su novia, mi mamá prefiere a la otra. Y ya puede haber problema entre las nueras. O el otro le digo, no, es que con el hermano.
puede haber una división y se puede crecer la división y puede haber un gran problema. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el enemigo es astuto en nuestras familias, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, en la iglesia. Él es astuto y él quiere dividir, porque él sabe que si estamos divididos no vamos a poderle demostrar al mundo que Jesús vino por nosotros. La gente no va a creer porque no hay unidad. Entonces, tenemos que ser, no podemos excluir a las personas, tenemos que incluirlas. Y ese es el poder de estar juntos. Porque la Biblia dice, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre y están de acuerdo, ahí está Él. Y Él sabe que si lo logra dividir y no están de acuerdo, no va a estar ahí. Entonces, necesitamos trabajar en eso. Pedro, a pesar que estuvo con Jesús, no se había dado cuenta. Y se dio cuenta hasta el momento que vio en la casa de Cornelio cómo descendió la presencia de Dios. No sé cuántos de nosotros podamos estar en la misma situación. ¿Cómo estamos nosotros en esa área? Tenemos que pedir al Señor, abre mis ojos, Dios, porque tal vez no me he dado cuenta que lo hago y no puedo caer en el favoritismo, porque eso es pecado. Quiero ser como tú, Dios. Tú nos amas a todos y no tienes favoritos. Y eso, saber que Dios no tiene favoritos, nos da paz. Porque imagínate, si yo supiera que Él tiene favoritos, entonces hoy no puedo llegar con Él. Yo no tengo ese acceso a Él. No, Él no tiene favoritos. Todos podemos llegar a Él. Yo quiero sanidad, puedo ir con Él. Quiero restauración, yo puedo ir con Él. Porque Él me ama. Y no ama más a los que, es que aquel está mejor portado, lo va a amar más. No, Él nos ama a todos. Y esa es la bendición que tenemos, que podemos acudir a Él en cualquier momento, en cualquier hora, porque a todos nos ama por igual. Ese es el amor de nuestro Dios. Y esa es la bendición, que podemos acudir al Padre en cualquier momento, acudir a nuestro Dios en cualquier hora, porque Él no tiene favoritos. Entonces podemos acudir a Él. Ese es nuestro Dios. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo, por favor. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Y decirle: Señor, gracias porque podemos ver tu amor puro. Como dice tu palabra, no hay favoritismo en ti. Y gracias porque lo pones en este libro de Santiago, para que nosotros aprendamos y podamos ser como tú. Y podamos caminar en unidad y ser unidos, Señor, y poder demostrar eso. Podemos mostrar favoritismo muchas veces por las personas que están cerca de nosotros, por las personas que por alguna razón nos sentimos más cómodos, o tal vez por apariencia, Señor, pero entendemos que eso no es lo que tú quieres. Te pedimos que nos perdones si hemos fallado en eso, o cuando hemos fallado, y ayúdanos a no mostrar ese favoritismo, sino a mostrar tu amor a todos, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Y oro para que tú nos hables, para que tú te muevas en nuestras vidas y tú transformes nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí donde estás, vamos a tomar un momento más, porque vamos a tomar la cena del Señor, la Santa Cena. Y fíjense que en la Biblia habla de que, dice, en una parte dice abusos de la cena del Señor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones, y parte lo creo. Y habla eso, que muchas veces hay divisiones, aún en la Santa Cena hay divisiones. Pero saben que este es un momento para mostrar unidad, y por eso pensé que es el momento ideal. La Santa Cena es un momento para demostrar que estamos unidos. En aquellos tiempos cenaban, ¿verdad? Nosotros ahora tomamos la Santa Cena y lo hacemos como un momento de unidad. Eso muestra la unidad. Entonces muchas veces hay personas que dicen: no sé si tomar la Santa Cena, no sé si estoy bien con el Señor. Pues es el momento de ponerte bien con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, vas
a ser parte de la unidad. El enemigo quiere dividirnos, Dios quiere unidad. Entonces hoy vamos a tomar la Santa Cena. Si alguno no sabe bien lo que estamos haciendo, no te sientas presionado a hacerlo. Puedes preguntarnos por qué lo hacemos y te contamos por qué lo hacemos. Pero no te sientas presionado a hacerlo si nunca lo has hecho. Es mejor estar claros de lo que estamos haciendo para poderlo hacer de la mejor manera. Pero Dios busca eso, unidad. Y la Santa Cena, hermanos, es un momento de unidad. Nosotros tenemos la costumbre, se podría decir, que lo hacemos el primer domingo del mes. Y que ese primer domingo sea eso, es decir, hoy vamos a tener la Santa Cena. Es un momento para mostrar unidad, para estar unidos, venir con gozo, porque lo vamos a hacer y vamos a mostrar esa unidad. Así que vamos a orar primero también, porque la Biblia dice que tenemos que hacerlo dignamente. Pero también habla de que si hemos pecado podemos llegar a Él y pedirle perdón y Él nos limpia. Porque no solo es de hacerlo, es de estar bien con Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos limpie. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos a ti a pedirte que seas tú perdonando todos nuestros pecados. Que saques de nosotros, Señor, toda contaminación, todo aquello que no es agradable a ti, todo aquello que te ha ofendido. Señor, te pedimos perdón por nuestras palabras, nuestros hechos, acciones, reacciones, Señor. Perdónanos, límpianos. Como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas. Y a eso venimos, Señor, ante tu presencia, a pedirte perdón y que nos limpies. Saca de nosotros toda contaminación, Padre. Saca de nosotros todo aquello que no es agradable a ti y límpianos. Queremos ser dignos de este momento. No solo porque recordamos tu muerte, anunciamos tu venida, sino que también podemos hacerlo en unidad. Queremos ser unidos para mostrarle al mundo que hay un Dios poderoso. Gracias, mi Dios.